Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos queridos. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es sobre la muerte. ¿A dónde van las personas cuando mueren? Eso es una pregunta que todo el mundo se hace porque de algún modo u otro todos entendemos que en algún momento vamos a morir. Entonces siempre la persona se pregunta, ¿a dónde vamos cuando morimos? Lo primero es que para entender a dónde vamos cuando morimos tenemos que entender cómo llegamos a la vida, de dónde venimos. El libro de Génesis, siempre me gusta mencionar el libro de Génesis para todos los temas, porque ahí es donde está la base de todo. El libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre, para convertirse en un ser viviente, lo que primero que Dios hizo fue que tomó del polvo de la tierra, formó un muñeco, se podría decir como un muñeco de barro, y luego sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre entonces fue un ser viviente. Antes de que Dios hiciese ese muñeco y soplase en su nariz aliento de vida, el hombre no existía, el hombre no tenía ningún tipo de conocimiento, el hombre ni sabía que iba a llegar a la existencia. ¿Cuándo es que el hombre viene a llegar a la existencia? Cuando Dios, a ese muñeco de barro que forma, Dios sopla en su nariz aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente. El hombre no tenía conocimientos antes de eso, pero tuvo conocimiento cuando se hizo esa fusión de ese muñeco que Dios formó con el aliento de vida. Es igual que cuando usted tiene una bombilla, por ejemplo, un bombillo, y ese bombillo usted lo tiene allí, pero lo tiene apagado. Lo tiene apagado, ¿por qué? Porque no tiene electricidad. Cuando usted le aplica la electricidad, entonces ese bombillo, ¿qué hace? Enciende. El bombillo representa el cuerpo, y la electricidad representa ese aliento de vida que Dios puso en el cuerpo, y la luz representa la vida, representa a nosotros cuando ya estamos aquí en este mundo viviendo. Ahora, el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué nos está hablando allí? Nos está hablando de la muerte. Está hablando del momento cuando las personas mueren, que dice que el polvo, ¿qué pasa? Vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. Lo que aquí intercambia palabras. En la primera parte le habla del aliento de vida, pero aquí luego habla del espíritu. Realmente es lo mismo. Cuando habla del aliento de vida y habla del espíritu, es lo mismo. El aliento de vida, ¿quién lo dio? Dios. El espíritu, ¿quién lo da? Dios. Por eso es que el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién fue que lo dio? ¿Quién fue que lo dio? No quiere decir esto que ese espíritu tiene vida en sí mismo, que puede pensar y hacer cosas por sí solo. No, ese espíritu es ese aliento de vida que es lo que nosotros nos hace un ser viviente. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19, nos sigue diciendo, cuando el hombre cae en pecado, cuando Adán y Eva caen en pecado, mire lo que Dios le dice: con el sudor de tu rostro te comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, cuando el hombre peca, Dios le dice que se iba a mantener con el sudor de la tierra, con el sudor de su frente, hasta que volviese a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando el hombre muere, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Que ese aliento de vida que Dios puso en él, Dios lo toma nuevamente. Por eso es que cuando las personas mueren dicen exhaló, es decir, ese aliento de vida que había en él sale, vuelve a Dios. Entonces ese cuerpo que fue tomado de la tierra vuelve y se convierte en polvo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, nos dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá paga en lo que se hace debajo del sol. Es decir, cuando las personas mueren, caen en un estado de inconsciencia. Los muertos nada saben, dice la Biblia, que están en un estado de total inconsciencia. No es que cuando las personas mueren puede decir, no, se fue al cielo o se fue al infierno. No, ni las personas ni van al cielo ni van al infierno cuando mueren. Lo que pasa es que las personas van
al sepulcro, cae en un estado de total inconsciencia. Pero algunos podrían decir, no, pero esto no es así, porque en la Biblia yo me encuentro que Moisés murió, pero Moisés luego se le aparece a Jesús junto con Elías en Getsemaní. Entonces, ¿cómo es eso si Moisés había muerto? Sí, Moisés murió, la Biblia dice que Moisés murió, pero también la Biblia dice que el cuerpo de Moisés fue enviado a buscar por Dios. Y usted me dirá, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a leer en el libro de Judas, que Judas tiene un solo capítulo, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Moisés murió? Sí, Moisés murió, pero fue enviado a resucitar por Dios, y Moisés fue resucitado, y por eso es que se arma esta contienda, porque Lucifer reclamaba el cuerpo de Moisés, pero Dios había mandado a resucitar a Moisés. Entonces, allí es donde se da esta contienda entre el arcángel Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés, para resucitar a Moisés. Ahora, por eso es que nuevamente vemos a Moisés en Getsemaní, que se aparece con Elías, que Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte, y por eso se aparecen ellos dos. Elías, que no vio la muerte, y Moisés, que había sido resucitado. Por eso tenemos respuesta para todo. En la Biblia tiene respuesta para todo. Y hay algo que quizás también muchos utilizan. Bueno, pero ¿qué hay entonces del rico y Lázaro? Que es algo que causa mucho conflicto. Muchas personas dicen que es algo real, pero vamos a ver qué dice la Biblia. El rico y Lázaro, mis hermanos, realmente es una parábola, no es algo que sucedió realmente. Recuerden que Jesús hablaba por parábolas. Jesús utilizaba ilustraciones, utilizaba parábolas para dar enseñanza. ¿Por qué él utilizó la parábola del rico y Lázaro? Porque los fariseos habían caído en la avaricia. Los fariseos tenían demasiado amor hacia el dinero y se habían olvidado de la misericordia que debían de manifestar hacia los más necesitados. Entonces, como los fariseos se habían olvidado de eso, Jesús utiliza la parábola del rico y Lázaro. Y es por eso que allí entra en escena, Jesús pone el ejemplo con Abraham. ¿Por qué pone el ejemplo con Abraham? Porque Abraham era a quien los fariseos consideraban como su padre. Recuerden que ellos siempre presumían mucho de que Abraham era su padre, que ellos tenían a Abraham como padre. Entonces Jesús pone como ejemplo a Abraham. Entonces, cuando dice la palabra que murió el mendigo, que era Lázaro, y que murió también el rico, y entonces se encontró con que Lázaro estaba en el seno de Abraham. El seno de Abraham no es un lugar en específico, como lo que está diciendo aquí la parábola, sino que la representación que hace el seno de Abraham es que estaba recostado del pecho de Abraham, y Abraham consolándolo. No es que es un lugar específico, sino que Abraham lo estaba consolando, haciendo alusión a que ellos debían de consolar a los más necesitados. Ahora bien, si ustedes se fijan, ¿por qué esto es una parábola? Bueno, simple. Por el simple hecho de que la palabra de Dios en Eclesiastés 9:5 nos está diciendo que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Su memoria es puesta en el olvido. La Biblia nos registra a nosotros que Abraham murió. Y también aquí en esta parábola nos está diciendo que el rico murió y que Lázaro murió. Y si los que viven saben que han de morir y los muertos nada saben, entonces ¿cómo es que hay tres muertos que están hablando? Si se supone que lo que el planteamiento bíblico es que los muertos no tienen conciencia. Realmente eso es una parábola, no es algo real. Jesús está haciendo una ilustración, porque de no ser así, entonces estaría habiendo una contradicción en la Biblia, y la Biblia no se contradice. Por esto es que esto es una parábola. Y como también otro punto podemos ver que es una parábola, cuando el rico le dice a Abraham que enviara personas, que si fuese alguien de entre los muertos y le hablase, quizás ellos entenderían, porque tenía la preocupación de que tenía 5 hermanos y no quería que esos hermanos fueran a ese lugar de tormento al cual él hacía alusión. Y Abraham, ¿qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oídle. Pero en ese momento, ¿tenían ellos acaso a Moisés y a los profetas junto con ellos en el pueblo de Israel? No, no los tenía. Ahora, ¿qué es lo que realmente le está haciendo alusión allí Jesús con eso? Le está haciendo alusión es a la palabra de Dios, porque Moisés está representado en los primeros 5 libros de la Biblia, en lo que se conoce como el Pentateuco.
Ahora, los otros profetas están representados en los otros libros que tiene la Biblia, que usted allí se va a encontrar al libro de Isaías, se va a encontrar el libro de Daniel, todos esos profetas, Ezequiel, Jeremías, todos esos profetas que escribieron a través de la Biblia. Por eso le dice a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oírles. Realmente lo que le está diciendo, escudriñen la palabra de Dios, escudriñad las sagradas escrituras. Eso es lo que realmente le está haciendo alusión. Entonces, si vamos a tomar que el rico y Lázaro estaban realmente, es una historia real, entonces también tenemos que tomar como real que Moisés y los profetas se encontraban en el pueblo. Y realmente Moisés y los profetas no se encontraban en el pueblo, sino que sus escritos eran lo que se encontraban en el pueblo. Entonces, por eso es que no debemos de tomar cosas totalmente, si vamos a tomar algo como literal, tenemos que tomar todo lo que dice allí como literal. Ahora, si vamos a tomarlo como simbólico, tenemos que tomar todo lo que dice allí como simbólico. Entonces, lo que quiero que entendamos algo, no quiero que me malentiendan, no es que no va a haber una paga. Claro, la Biblia dice que los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida serán arrojados en el lago de fuego. Es decir, las personas, los que se pierden, van a ser arrojados en el lago de fuego. Eso es bíblico. Lo que quiero que nosotros entendamos es que en este preciso momento, cuando las personas mueren, ni van al cielo ni van al infierno, sino que van al sepulcro y estarán esperando hasta el día del juicio. Unos estarán esperando para ser resucitados por Cristo y otros estarán esperando para recibir la paga, que es la condenación final, ya que el Señor tendrá para aquellos que se negaron a aceptarlo. Entonces, no es como le estoy diciendo, esto no quiere decir que no habrá una paga final. Sí habrá una paga final, pero aún no ha llegado ese momento de la paga final. Y realmente, si es como algunos creen que los que se mueren con Cristo se van directamente al cielo, no es así. Porque si fuese así, entonces, ¿por qué cuando Cristo venga? La Biblia me dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes de los cielos. Es decir, si Cristo cuando venga tendrá que venir a resucitar a los que murieron en Él, ¿cómo es entonces que estaban en el cielo? Si estaban en el cielo, Jesús no tuviese que venir a buscarlo. Jesús tiene que venir a buscarlo porque ellos no están en el cielo, sino que ellos se encuentran muertos en un estado de total inconsciencia, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Que el Señor les bendiga grandemente y luego tendremos otro tema para seguir explicando algunos otros detalles. El Señor les bendiga.